Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Bone Tomahawk, una película que me parece una auténtica maravilla, un peliculón, y es una película bastante original porque es de estas películas que mezclan dos géneros y lo hace muy bien. Generalmente cuando se mezclan dos géneros, por ejemplo, el terror con la comedia, el terror con el drama, el terror con la acción, hay que pensar de que hay una balanza que tiene que estar muy bien equilibrada, pensando siempre de que un género tiene que pesar un poquito más que el otro. Si es una película de terror, tiene que pesar más el género de terror. Pero muchas veces la gente no sabe calibrarlo, los directores no saben calibrar esto bien, y siempre pesa más el género que no quieren que pese más. Siendo una película de terror con alguna dosis de comedia, convirtiéndose en una comedia involuntaria o en un drama involuntario. En este caso tenemos la conjunción perfecta de dos géneros, como es el caso del terror con el western. Siendo en realidad esta película más un western, quizás aquí lo que pese más sea el western que el cine de terror, pero cuando entra cuando entra de lleno lo que sería en la temática del terror, lo hace de una manera excelente, convirtiéndose en una película de terror al 100%. El tema de cambiar, ya no de mezclar, porque hay películas, como digo, que mezclan, están a lo mejor el envoltorio de un drama siendo una película de terror, o es una película de terror con algunos toques cómicos, de humor negro, pero esta película, digamos, que tiene los géneros separados y a la vez combinados. Es una película que hace lo mismo que en su día hizo Psicosis, que yo creo que fue la primera en hacerlo. Psicosis, en un principio, es una película de suspense, y a mitad de la película cambia para convertirse en una película de terror. Entonces cambia de género, sigue manteniendo cierto suspense, pero se convierte ya en una película de terror. Esto también lo hizo Abierto hasta el amanecer, que es una película, un thriller, donde dos hermanos, el Clooney y el Tarantino, pues el Clooney estaba encerrado, el Tarantino lo saca de la cárcel, están perseguidos por la justicia, secuestran a una familia, quieren cruzar la frontera. Es un thriller en toda regla, para cuando llegan a mitad de película, cuando llegan a ese local, convertirse en una película de terror vampírico, llena de sangre, de efectos especiales, etcétera. Entonces esto es algo que no es nuevo, y esta película lo hace también. Sin embargo, el comienzo ya es una declaración de intenciones de lo que vamos a ver al final de la película. O sea, el comienzo de la película y el tramo final de la película son películas de terror. Pero todo el resto de la película es un western. La película tiene 2 horas y cuarto casi, no llega a 2 horas y cuarto, pero o sea, tiene más de 2 horas. La película comienza con un tipo que está cortándole el cuello a otro que está durmiendo, ¿no? Entonces vemos que hay como dos asaltantes que se dedican a robar a la gente que está durmiendo por ahí, y entonces pues se dedican los cogen durmiendo, les cortan el cuello y les roban todo lo que tienen. Estos dos asaltantes están interpretados por David Arquette y Sid Haig. Sid Haig es uno de estos actores clásicos del cine de terror que hacía muchas películas con Roger Corman, que fue rescatado por Rob Zombie en la filmografía de Rob Zombie, en La Casa de los Mil Cadáveres, Los Renegados del Diablo, etc. Bueno, y aquí vemos cómo la primera escena es un tipo que está tumbado y el David Arquette está rajándole el cuello, que ni siquiera es un tajo limpio, porque es un cuchillo que está estropeado, está mellado, y tiene que ir así, pues, haciendo fuerza para poder cortarle el cuello. Entonces roban el botín de todo lo que tienen, esta gente que está durmiendo, y cuando se van a ir empiezan a oír como unos silbidos extraños. Primero creen que es el viento, pero luego escuchan como una melodía, y eso es lo que dice David Arquette. El viento no hace música, ¿no? Esta melodía no es una melodía del viento, este es alguien que está por ahí haciendo esa melodía. El caso es que se largan del lugar y entonces pasan por un cementerio indio. El David Arquette no quiere, le dice que no quiere pasar por ahí, que es peligroso, y el otro dice, no, pues yo no voy a dar la vuelta, vamos a cruzar por aquí y ya está. Entonces de repente vemos como escuchan un ruido, el Sid Haig empieza a disparar, y de repente le clava a alguien como una flecha en el cuello. Y entonces vemos como David Arquette sale corriendo y vemos como una figura como negra, como si fuera una sombra, que le está clavando la flecha lo está matando. Primero le ha clavado una flecha y luego le está dando como una especie de hacha. Recordemos, esta película es Bone Tomahawk. Tomahawk es una hacha pequeñita que tenían algunas tribus nativas estadounidenses. Entonces Bone Tomahawk traducido sería como tomahawk de hueso, como un hacha de estas pequeñitas, pero hecha como con hueso. Esa escena, por ejemplo, todo lo que es ese comienzo es un comienzo de película de terror. Cuando llegan a ese cementerio indio, escuchan los silbatos estos con ese sonido extraño, calaveras por ahí puestas como en palos, ¿no? Calaveras de personas.
la muerte de Sid Haig por esa especie como de hombre que parece una sombra. Todo el comienzo es de película de terror. Pero luego ya nos adentramos en lo que será un western, y un western de lo más tradicional, cocinado a fuego lento. Vemos como este tipo, David Arquette, unas semanas después, ha llegado a un pequeño pueblo, entierra todo el motín que ha robado, lo entierra en un hoyo y se va a tomar algo a una taberna. ¿Qué pasa? Que el ayudante del sheriff, que está interpretado el sheriff por Kurt Russell, pues le dice que ha visto un forastero que estaba enterrando algo en lo que es en la tierra, y le parece sospechoso. Desentierran lo que ha enterrado y ven pues que está todo, tiene pues cosas que ha robado, dinero que ha robado, ropa, todo manchado de sangre, ¿no? Entonces se dan cuenta de que el tipo es un ladrón, ha ido por ir robando y ha matado a esas personas porque los objetos y todo lo que lleva ahí está manchado de sangre. Entonces va a la taberna, le pregunta quién es, este le dice un nombre, como que no quiere medio contestar, el sheriff le dice que qué es lo que ha enterrado ahí. Entonces el tipo como que se pone nervioso y dice, a ver, dime qué es lo que, a quiénes has robado, ¿no? A quiénes has robado la ropa incluso que llevas, ¿no? Porque sé que la bolsa que has enterrado tiene objetos que claramente son robados. El caso es que el tipo va a salir corriendo y el sheriff le dispara en la pierna. Se lo llevan a la comisaría, a una celda, y entonces para curarle la pierna van a llamar al doctor del pueblo. Lo que pasa es que el doctor pues está borracho, y entonces llaman a una chica que es enfermera, cuyo marido, el marido está interpretado por Patrick Wilson, Ed Warren, en la saga de los Warren, que tiene la pierna rota. El marido se supone que ha estado trabajando como vaquero y le han hecho capataz, y dice, qué mala suerte que ahora que me hacen capataz pues cojo y me rompo la pierna y tengo que estar en casa. Entonces, bueno, pues está en la cama con la pierna estirada, y la mujer la llaman y le dicen, bueno, pues ya que el doctor del pueblo está borracho, pues venga usted a sacarle la bala a este tipo. Y ella llega allí, entonces le dice que avisa al sheriff y dígale a mi marido de que voy a tener que estar aquí toda la noche porque el tipo pierde mucha sangre y tengo que estar aquí un poco pues atendiéndolo. Y se queda ahí con un ayudante que tiene más joven, tiene dos ayudantes el sheriff, un hombre más mayor y otro que es más joven. El joven se queda ahí y el sheriff pues avisa al marido de que va a pasar la noche pues allí en comisaría con el detenido este. La cuestión es que al día siguiente, por la noche, precisamente hay un chico que se encarga de cuidar los establos. Oye un ruido y cuando entra a los establos vemos como también, como una especie como de sombra que va andando entre los caballos, y de repente aparece alguien y le corta el cuello y le clava como una flecha en la cabeza. Y entonces al día siguiente encuentran el cadáver destripado de este chico. Entonces llaman al sheriff, el sheriff avisa, ve que en comisaría, cuando va a comisaría resulta que la celda donde estaba este preso está abierta y no hay nadie allí. Ha desaparecido el preso, ha desaparecido la enfermera, ha desaparecido su ayudante. Se dan cuenta y encuentran una flecha en el lugar donde han encontrado a este chico, en la cuadra de los caballos, que también se han llevado los caballos, han robado los caballos, encuentran una flecha. Y entonces mandan al ayudante este mayor, el sheriff le dice, ves a hablar con uno de los indios de la zona que vive ahí en ese pueblo para que te diga esta flecha de qué tribu es, porque se da cuenta de que los que han matado a ese chico son una tribu india que han robado los caballos y han sido pues los que han secuestrado a esa chica y al ayudante del sheriff, si es que no los han matado. Pero bueno, si estuvieran muertos se supone que los cadáveres estarían allí, porque ya que está el cadáver del otro chico, pues los cadáveres de la mujer, de esta enfermera y del detenido y del ayudante del sheriff estarían allí. Se lo dice al marido, entonces que su mujer ha desaparecido, y el marido le dice que va con ellos a buscar a esa tribu. Entonces le dice que no, porque los va a retrasar, porque tiene la pierna mal, y dice no, si van ustedes voy yo también porque es mi mujer. Al final pues no tiene más remedio que ir. Entonces le preguntan a este indio que de qué tribu es esa flecha, y le dice que esta tribu no tiene nombre, es una tribu que son como una especie como de trogloditas. Que viven en una zona al norte como escarpada. Dice que pues son gente que son caníbales, que se comen a sus enemigos, y entonces le dicen, ¿cómo es posible? Porque entonces cuando dice, ¿por qué se han llevado a esta gente? Dice, a lo mejor se los han llevado para comérselo, porque son caníbales, y se comen pues a sus enemigos, han venido a robar caballos, y a su vez pues han cogido a unas víctimas, a esta gente que les venía bien, que estaban ahí en la comisaría encerrados, bueno, pues se los han llevado seguramente a lo mejor para comérselos.
y le dicen, ¿por qué no se han comido al chico de las caballerizas? Y dicen, porque el chico es negro y esta gente no come negros. Es como una especie de que ellos están acostumbrados a comer a su enemigo es el hombre blanco, entonces están acostumbrados a comer la carne del enemigo, lo que pasa es que no están acostumbrados a ver hombres negros. Entonces al ver un hombre que es diferente, el color de piel es diferente a los otros, no lo conocen, no saben lo que es, y entonces es como en plan, pues no vamos a comernos algo desconocido, nos comemos a lo que conocemos. Nuestro enemigo es el hombre blanco, lo hemos matado, nos lo hemos comido, sabemos que podemos comérnoslo, sin embargo este hombre es diferente, tiene la piel más oscura, nos descuadra un poco, vale, lo matamos, pero no nos lo vamos a comer porque no sabemos lo que va a pasar, y es igual, a lo mejor al ser diferente pues puede sentarnos mal o lo que sea. O sea, no es por el tema de racismo, sin embargo hay un tipo ahí que va con ellos a rescatar, si es que están vivos, porque siempre hay una posibilidad de que esté viva la mujer de este chico y del ayudante del sheriff, entonces tienen que ir ahí a rescatarlo. Por supuesto tiene que ir el sheriff, va el otro ayudante, aunque es un hombre mayor, y el sheriff no quiere que vaya, pero el hombre insiste y dice, vale, pues vente. El marido de la chica, el Patrick Wilson, aunque no quieren que vayan por cómo está con la pierna, pero al final insiste tanto que dice, venga, vamos para allá. Pero hay otro tipo que va, que es el que el sheriff le mandó buscar al doctor. Como el doctor estaba borracho, llamó a esta chica y dice, yo me siento responsable de haber llamado a esta chica, por lo tanto también voy. Y aparte dice, yo soy el que más indios ha matado de aquí. Claro, el otro indio le dice, y eso no es para presumir de eso. Dice, no estoy presumiendo, es un hecho, ¿no? Entonces es un comentario más racista que lo que ha dicho el indio. Porque cuando dice, no comen negros, dice un anciano, el agente del sheriff, dice, ¿que son racistas? Entonces no es que sean racistas, simplemente que están acostumbrados, el enemigo de ellos, el que ha expulsado de sus tierras, porque recordemos que América era de los nativos americanos, los que expulsaron a los nativos fueron el hombre blanco, los europeos que llegaron allí. Entonces el enemigo es el hombre blanco, al que se comen es al hombre blanco. El hombre negro no están acostumbrados a verlo, no lo consideran un enemigo, lo mataron porque estaba allí, donde los caballos, pero no se van a comer a una persona que no consideran un enemigo, una persona que lo ven diferente, no están acostumbrados, por lo tanto no tienen por qué comérselo. Sin embargo, ese comentario es más racista, ¿no? Porque dice, no es presumir, es un hecho, ¿no? Como diciendo, he matado a muchos indios. Y aparte es lo que dice el indio, dice, ¿cómo podemos reconocerlos? Y dice, bueno, dice, para nosotros sí que son reconocibles, no se parecen en nada a cualquier tribu que conozcamos, son como trogloditas, como bestias que devoran a seres humanos, que son capaces incluso de matar a sus madres y comérselas. Entonces no se parecen en nada a ninguna tribu india que haya. Sin embargo, ustedes nos van a ver como nosotros. ¿Por qué? Porque nos ven a todos iguales. Eso es más racismo, ¿no? Por el verlos a todos, son indios, pues indios, ¿no? Dice, en realidad es una tribu, pero no se podría considerar ni siquiera como una... En realidad sí, es una tribu nativa estadounidense. Pero no se podría considerar, según esos indios, como las otras tribus. No se las puede considerar igual porque son como están como más anclados en el pasado, son como más salvajes aún. Entonces se dice, nosotros los reconocemos, para nosotros es distinguible a cualquier tribu que nosotros conozcamos. Sin embargo, ustedes nos ven a todos iguales, todos somos indios, igual da que sea de una tribu o de otra, todos somos indios, ¿no? Entonces están diciendo ahí un poco, dice, aquí el comentario racista son lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? Diciendo que, presumiendo de que ha matado a muchos indios, diciendo pues de que cómo los reconocemos, como diciendo si todos los indios son iguales. Dice, pues no lo vais a reconocer, que en realidad son diferentes estos, luego lo comentaré. Pero dice, si para vosotros somos todos iguales, ¿no? Entonces vuestros comentarios son más racistas que el decir yo de que esta tribu no come negros, cuando no comen gente que no los consideran enemigos. Entonces, bueno, pues se va esta cuadrilla a ese lugar donde les ha indicado en el mapa este indio. Les dicen que no van a sobrevivir, dice, vayan los que vayan, dice, porque le pregunta más o menos de cuántos miembros se compone esa tribu, dice, pues no lo sé, pero sean más o sean menos, están perdidos, porque ese es su territorio, se lo conocen de pe a pa y nadie que haya entrado ha sobrevivido, por lo tanto, nada, estáis muertos, hagáis lo que hagáis, pero tienen que ir. El sheriff está obligado a ir, su ayudante ha sido secuestrado, hay una mujer del pueblo que pueden estar vivos o no, pero siempre hay una posibilidad y tienen que ir para poder, si están vivos, rescatarlos. Entonces el sheriff tiene que ir, el ayudante del sheriff, aunque el sheriff no quiere que vaya, insiste y tiene que ir. El otro que tiene experiencia en cuanto a mal manejo de armas y dice que ha matado a muchos indios y se siente medio responsable porque fue el que llamó a esta enfermera, pues también tiene que ir. Y el marido, aunque no quieren que vaya, pues el marido quiere ir y bueno, su marido está en el derecho. Entonces pues van para allá. Vemos aquí
de que todo lo que es el resto de la película a partir de ahora es como el camino que les lleva hacia el lugar donde se encuentran esta tribu. Es el camino de ir hacia allá. Esta tribu en realidad han ido a este pueblo por culpa de David Arquette, de este bandido. Porque al profanar el cementerio indio ellos querían vengarse. Es una profanación. Un hombre blanco profanado en un cementerio indio. Es algo sagrado para nosotros. Mataron a su compañero, a Sid Haig, pero este huyó. Por lo tanto lo siguieron hasta ese pueblo. La culpa de que hayan cogido a esta enfermera en realidad ha sido culpa del sheriff. Si el sheriff no lo hubiera disparado, no hubieran llevado a este tipo a lo que es a la celda, no hubiera tenido que ir la enfermera a curarlo, y entonces no hubieran cogido ni al ayudante del sheriff, ni hubieran cogido a la enfermera. Esta gente hubiera ido, lo hubiera pillado en la taberna o en cualquier sitio donde se hubiera hospedado y se lo hubieran llevado. Pero claro, al detenerlo, tenerlo en la celda, ya capturaron al ayudante del sheriff. Al haberle disparado en la pierna, ya capturaron a la enfermera. También por culpa del que llamó a la enfermera, que podía haber llamado al otro médico, pero al estar borracho pues no podía llamarlo y llamó a la enfermera. Entonces, claro, al final pues tienen que ir todos hacia allá. Y es como un camino que les lleva hacia un destino que casi seguro que va a ser la muerte, porque tienen muy pocas posibilidades de salir con vida. Es lo que dice Karl Russell, la única posibilidad que tenemos nosotros es nuestra inteligencia. Y no podemos perder eso por la furia y por la ira. Eso se lo dice al marido de ella, Patrick Wilson. Porque él está como furioso, como que llega y dice, no, tenemos que pensar con cabeza, tenemos que descansar los momentos que haya que descansar, que serán pocos, pero aprovecharlos bien. Los caballos también tienen que descansar para no perderlos, que estén bien alimentados. Tenemos que pensar con la cabeza, porque es la única posibilidad de que salgamos vivos, porque lo tienen casi todo en contra. Han ido como un destino en el cual el final del camino es la muerte. Y lo han aceptado porque hay una posibilidad de que esas personas estén vivas, que igual no lo están, pero habiendo una posibilidad, tienen que ir a comprobarlo. Y habiendo una posibilidad de salir de allí con vida, que es una posibilidad entre muchas negativas de salir, de acabar muertos, también tienen que probar el llegar allí, incluso sacrificando sus vidas, simplemente porque haya una posibilidad de que estén vivos la mujer de este hombre, su ayudante y tal. Entonces tienen que hacerlo, pero digamos que su destino es como un camino, un recorrido hacia la muerte, hacia un destino fatal, un destino en el que si no todos, la mayoría van a morir. Y en el que a lo mejor pueden que incluso se encuentren a los que cuando lleguen allí muertos, a su ayudante, al ayudante del sheriff, a la mujer de Patrick Wilson. Y la película se va cociendo a fuego lento y es lo que es el camino que van haciendo, las paradas que van haciendo durante el camino, el recorrido que hacen hacia el territorio de estos indios. Para muchas personas a lo mejor se les puede hacer un poco pesado esa parte, porque se va cociendo a fuego lento, tiene un ritmo muy pausado, que para nada se hace aburrido, para nada, porque tiene muy buenas actuaciones, conoces muy bien a los personajes, toda esa parte, que es la parte más amplia de la película, toda esa parte de ese camino que van recorriendo, es una parte en la cual vas conociendo cada vez más a los personajes, vas conociendo la personalidad de cada uno, vas conociendo que el sheriff tiene que ir allí, aunque tiene a su mujer, que la mujer le dice que no vaya, que mejor que pidan ayuda a la caballería, pero si llega al ejército pues va a tardar más tiempo y seguramente ya cuando llegue el ejército entonces estén muertos de verdad. Si hay alguna posibilidad de que estén vivos es ir lo antes posible. Entonces tiene una gran responsabilidad, se nota que es una persona que va porque es su responsabilidad. Soy el sheriff, hay gente que está en peligro y tengo que ir aunque mi vida corra peligro. Su ayudante más o menos lo mismo, donde va el sheriff voy yo, es una persona que se ve leal, fiel. Y si tengo que morir muero, pero donde va el sheriff voy yo porque yo soy su ayudante. El pistolero es un tipo que digamos que tiene cierto rencor a los indios porque cuando era niño habían secuestrado a su madre y a su hermana y las habían matado, entonces pues les tiene cierto odio, por eso había matado a tantos indios. Un odio en realidad comprensible en un lado pero injustificado en otro. ¿Por qué? Porque por esa regla de tres, o sea, no todos los indios tendrían que tener manía a los hombres blancos, que fueron los que los echaron de sus tierras, los que los masacraron, también mataron mujeres, niños, violaron a mujeres, o sea, hicieron perrerías con ellos. Pero no todos los hombres blancos son malos, ni todos los indios son malos. O sea, que le haya pasado eso con un grupo de indios no significa que todos sean malos. Igual que no todos los blancos son malos. Por eso, si por esa regla de tres un indio puede odiar a todos los blancos porque los han echado de sus tierras. Entonces hay que pensar un poco con lógica. O sea, esos indios que secuestraron a su madre y a sus hermanas, pues eran indios que no eran buenos, eran forajidos o lo que sea, que podían haber sido blancos también.
eran indios, pues eran indios, pues esos eran malos. Igual que los blancos que llegaban allí y echaban a los indios de sus tierras o masacraban a aldeas con tribus enteras y las masacraban para quedarse con las tierras, pues esos blancos eran malos y otros no, hay que pensar un poco con la cabeza. Pero ya ves el razonamiento que tiene él y ese odio, esa inquina que tiene hacia los indios y las ganas de querer ir pues, a rescatar a esta chica y al ayudante del sheriff. Luego vemos a Patrick Wilson, una persona que es muy religiosa, pero se ve que a veces está incluso dudando de su fe, porque es como en plan de cómo es posible de que yo siendo una persona religiosa, rezando y tal, me haya pasado esto, no hayan cogido a mi mujer, incluso ahora esté muerta, a saber lo que le estarán haciendo, y yo con la pierna así. O sea, primero la mala suerte de que se haya partido la pierna y haya perdido la oportunidad de estar trabajando en el trabajo de capataz que tanto ha luchado por conseguir ese puesto. Pero aún peor esto, de que encima han secuestrado a la mujer y a saber lo que le están haciendo y a saber incluso si está viva. Entonces es como que quiere seguir teniendo fe, en todo momento vemos que es una persona de fe, que está siempre el otro pistolero, el que tiene inquina a los indios, es como que no es muy religioso, es un tipo muy mundano, un tipo que va de aquí para allá, no está casado, ha ido pues con prostitutas y tal, y entonces es como que muchas veces de las cosas que dice es como que blasfema. Y entonces es como que este siempre se cabrea, en plan de no digas esto, o no hables así de Dios, porque dice no sé qué de... Si Dios matan a dos tipos que llegan por la noche, dos mexicanos, que estando ellos acampados, durmiendo, pues aparecen y esto los apuntan y le dicen no, venimos en son de paz, tal. Dice Carras, tira las armas al suelo, tiran las armas y cuando se están acercando el otro los mata. Y entonces Kurt Russell dice, ¿por qué los han matado? No tenías por qué haberlos matado, estaban desarmados, igual eran gente inocente que querían pues pedir ayuda o necesitaban algo de comida o lo que sea. Dice, no podíamos arriesgarnos. Para mí podían ser la avanzadilla de unos bandoleros. Y por mucho que intentaras interrogarles y sonsacarles si eran bandoleros o no te iban a decir nada. Y entonces ellos luego seguramente les indicarían nuestra posición y vendrían más a atacarnos. Entonces, a lo mejor eran buena gente, pero no puedo arriesgarme y este va un poco a lo seguro, va con un tono realista, no se cuestiona moralmente si está bien o mal lo que ha hecho, sino que busca su supervivencia. Que al final sí que resulta de que eran bandoleros y bueno, pues luego llegan otros bandoleros y les roban los caballos y tal. Pero vemos que hay una persona con una alta moralidad, que es el Patrick Wilson, también Kurt Russell, quizás no, una moralidad más bien lo que es con el peso de la justicia, de que lo que es justo, yo soy la ley y entonces tengo que hacer cumplir la justicia. Patrick Wilson es una moralidad un poco más religiosa, de un tipo que cree mucho en Dios. Y este tipo pasa de la justicia y pasa de Dios, este pistolero. Este pistolero es en plan de... Para mí lo que importa es la supervivencia. Hay dos tipos, no los conozco, pueden ser la avanzadilla de unos bandoleros que pueden comunicar nuestros pasos. Como no me fío, los mato. Si luego eran inocentes, pues que se jodan. Pero yo velo por mi seguridad, velo por mi vida. En este caso tenía razón, podía no haberla tenido. Pero vas conociendo los personajes y vas viendo que al final las circunstancias, que es el rescate de estas personas, los van uniendo. Porque aunque tengan maneras de ser diferentes, aunque el concepto de justicia de Kurt Russell y el concepto de humanidad de Patrick Wilson sean diferentes a los de este tipo, que solamente busca la supervivencia, al final no tienen más remedio que estar unidos y se van complementando, tienen que formar un grupo, una piña para seguir adelante y poder rescatar a las personas que tienen secuestrada esta tribu. Entonces la película es el camino hacia recorrer todo ese territorio para llegar al lugar donde tienen, al territorio de esa tribu, y es una presentación de los personajes, un conocimiento más que presentación. Los personajes ya no los han presentado al principio, pero esto nos sirve para conocer bien a los personajes, para conocer cómo es cada uno, las diferencias que hay entre ellos y cómo al final tienen que unirse. Entonces se cuece a fuego lento, pero es una película con un ritmo pausado, pero que no aburre para nada. A lo mejor a alguna persona se le puede hacer un poco pesada, porque en esos momentos pues no hay ningún tipo de escenas ni de tipo western de tiroteos, ni de terror con masacres, ni nada. No hay nada, absolutamente nada. Simplemente son ellos caminando, acampando,
y los problemas que tienen entre ellos, cómo solucionan los problemas, cómo al final se lleven mejor o peor, tienen que estar unidos, la desesperación, sobre todo de Patrick Wilson, de ver que no puede avanzar tan rápido como los otros y pensar lo que a lo mejor le ha pasado a su mujer o le está pasando, que no quiere ni pensarlo, la desesperación de saber que aún faltan días para llegar allí y no saber si su mujer aún está muerta, esa duda de no saber si está viva o si está muerta, si está viva lo que estará sufriendo. Entonces todo eso lo trabaja muy bien la película, tiene un gran trabajo de actores, los personajes son increíbles, gracias a que los conoces bien y a fondo, gracias a ese cocer de fuego lento de los personajes, que vamos conociéndolos poco a poco, vas cogiéndole cariño a todos los personajes, vas queriéndolos, incluso algunos con cosas que a lo mejor no te convencen, como el tipo este que tiene esa inquina a los indios, pero bueno, vas comprendiendo su forma de ser, vas comprendiendo cómo es, cómo está un poco desengañado de la vida porque a los 10 años vio cómo secuestraban a su madre y a sus hermanas. Todo lo que ha tenido que vivir, pues con ese odio que ha sentido hacia los indios, matando indios por ahí, viajando de un lugar hacia otro. Entonces comprendemos la personalidad que tiene este hombre, que es un poco como desganado, que le da igual todo, solo mira por él, por su supervivencia y ya está, y se acabó. Y si va allí es por cierta moralidad que en realidad tiene en su interior, de saber de que esa mujer corre peligro, o sea, la han secuestrado por culpa de que él la ha llamado, aunque en realidad no ha tenido más remedio que llamarla, ya que el médico del pueblo pues estaba borracho, pero se siente como responsable. Por lo tanto, una persona tan amoral en apariencia externa tiene cierta moralidad, por lo menos cierto sentimiento de justicia, lo que él entiende como justicia. Carras, él entiende algo, la justicia de una manera, él la entiende de otra, él se siente responsable de la vida de esta chica y quiere ayudar porque también tiene experiencia en el campo de batalla. Entonces vemos a los personajes los vamos conociendo cada vez más y les coges cariño, los quieres, te preocupas por ellos y no quieres que les pase nada y tienes miedo incluso de que lleguen al lugar donde tienen que llegar porque tienes miedo de que mueran, de que les pase algo, como dijo aquel indio, no tenéis ninguna posibilidad. Y Carl Russell dice, tenemos muy pocas y seguramente muchos de nosotros muramos, puede que incluso todos, pero siempre que hay una posibilidad, ahí tenemos que ir. Ahí reconoces el valor de las personas. Porque bien el marido es su mujer y tiene que ir, pero los demás, Carl Russell tiene una mujer que lo está esperando. Y simplemente podía haber dicho, bueno, aviso a la caballería y oye, no voy a arriesgar mi vida en una misión prácticamente suicida, teniendo una mujer, pero se siente responsable y tiene que ir, porque sabe que la caballería va a tardar en llegar y entonces el tiempo apremia. Y necesitan ese tiempo para llegar y rescatar, si es que están vivos, pues a las personas que han cogido a esta tribu. El ayudante del sheriff también, una persona mayor, una persona que pero quiere estar junto al sheriff. Ahí vemos el valor. O el otro tipo, que será tólogo capullín que sea, pero se siente responsable de que hayan secuestrado a esta mujer y quiere ir. Vemos que tiene, aunque sea una misión muy peligrosa, pero bueno, tiene experiencia y quiere ir y ayudar con su experiencia. Entonces tienes miedo de que lleguen a ese territorio porque tienes miedo de que les pase algo, te preocupas por estos personajes porque durante toda la película se han preocupado en que los conozcamos y lo que sufren. Luego vemos como cuando les han robado estos bandoleros los caballos, ya no tienen caballos, entonces tienen que seguir andando. Patrick Wilson no puede seguir al final andando más y le dice, no, seguir adelante, me vais dejando piedras para saber por dónde vais y yo al final os voy a alcanzar, pero al final no puede más. Quieren cortarle incluso la pierna porque se está encangrenando, pero él no quiere, entonces le tienen que poner el hueso bien. Para del dolor que tiene le tienen que dar un poco de tintura de esta de opio para que se quede durmiendo. Entonces le dicen, tú no puedes seguir caminando. Él quiere seguir porque quiere ir a rescatar a su mujer, pero dice, no, tú no puedes seguir así. Si sigues es que aparte de que no vas a retrasar, es que no vas a poder llegar y al final sí que te vamos a tener que cortar la pierna. Por lo tanto, quédate aquí descansando y cuando te recuperes, si puedes llegar, te dejaremos piedras para que sepas el recorrido que hemos hecho y si puedes llegar bien y si no pues ya vendremos aquí si es que salimos vivos de allí. Entonces siguen solos el sheriff, el ayudante del sheriff y el otro tipo. Una vez llegan aquí la película cambia ya de una vez llegan a ese territorio cambia ya de género y hemos pasado de un western de ritmo pausado, un western que nos sirve de una de conocimiento, más que de presentación, de conocimiento de los personajes, para conocerlos bien, para tener empatía con ellos. Esa empatía
que tienes que tener al final, porque el tramo final de la película ya es género de terror, pero de terror caníbal, que ya se convierte en holocausto caníbal. Esto parece una mezcla entre western y holocausto caníbal. O sea, el final es brutal, pero brutal. Brutal. Todo lo que hemos visto, ese ritmo pausado, como todos conversaciones entre ellos, están descansando, disputas, modos de ver la vida diferente, quizás los únicos momentos que hemos visto de más peligros cuando han aparecido esos dos mexicanos que han matado a este hombre, luego cuando les roban los caballos, pero son dos momentos puntuales que sirven más que nada para que tengan conflicto entre ellos, para que tengan un conflicto moral de que si estaba bien o no haberlos matado sin saber si eran bandoleros o no, el que luego realmente eran bandoleros y los demás les han robado los caballos y se han quedado sin caballos y tengan que ir andando, el conflicto de que el que va con la pierna mal no puede ir con ellos pero quiere ir con ellos porque su mujer está ahí. Entonces vemos eso, cada vez todos esos conflictos, todas esas conversaciones, todo ese cocer a fuego lento de esa historia, de ese camino, de ese recorrido hacia el territorio de esta tribu, nos sirve para que cojamos la empatía que necesitamos al final para sufrir, como el director quiere que suframos, en todo el tramo final, que es el tramo de terror bestial, súper salvaje, en el cual vemos como esta tribu, a presa, matan al tipo que había matado a tantos indios. Al final resulta que es el primero en morir. El que tenía más experiencia es el primero en morir. Y secuestran a Kurt Russell y a su ayudante. Y aquí ya vendría la parte con spoilers. Entonces, una película recomendadísima al 100%. Es un peliculón. Unas grandes actuaciones, una gran dirección, una gran historia, muy original. Sabe muy bien cuándo tiene que ser un western y cuándo tiene que cambiar a ser una película de terror. Aun con ciertos elementos de western, sigue manteniéndolos. Igual que Psicosis seguía manteniendo ciertos elementos de suspense cuando cambia el terror, pero ya siendo una película de terror, y ese cambio lo hace muy bien y lo combina muy bien, siendo una película que podríamos decir que es en realidad no más un western, o sea, no porque toda la película hayamos visto un western y solamente el tramo del principio y el del final sea de terror, porque en realidad cuando es terror en estado puro. Una combinación perfecta entre western y terror, una combinación perfecta. Entonces ya el tramo final es un tramo de terror. Como digo, hay personas que les pueda parecer un poco pesado todo ese tramo con esa caminata. Vale, pero en realidad es un trabajo de conocimiento de personajes, de que puedas empatizar con ellos para que te sea aún más impactante el final. Porque si no te han presentado bien a los personajes y te muestran ese final, por muy impactante que sea, no vas a sufrir tanto por ello. Sin embargo, de esta manera sí que sufres por ello. Y eso lo hemos conseguido durante todo ese viaje de estas personas. Y con un buen trabajo de personajes, con un buen trabajo de dirección, un buen trabajo de actores, de interpretaciones, y para nada, para mí por lo menos para nada me aburre todo ese tramo, para nada. Y ahora iría ya la parte con spoilers para desvelar todo lo que es el tramo final cuando ya aparece esta tribu. Bueno, pues esta tribu, ahora viene la parte con spoilers. La tribu van todos embadurnados de barro, como muchas películas que hemos visto de caníbales, que van todos de barro, pues van todos embadurnados de barro. Muchos de ellos llevan como máscaras de huesos de animales. Uno lleva como una especie como de máscara de huesos como de un lobo. Otro lleva enganchado aquí, metido en la boca, como dos colmillos de jabalí. Les da un aspecto como inhumano. Parecen como que no sean seres humanos, parecen como demonios. El aspecto que llevan armas fabricadas con huesos. De ahí el nombre de la película, Bone Tomahawk, Tomahawk de hueso. Llevan como hachas fabricadas con la calavera pues de vacas o de caballos, que las afilan, lo que es el hueso, y se forman como las hachas. Las flechas también hechas de hueso. No hablan porque tienen en la tráquea, ellos mismos se han hecho, y esto es algo curioso porque es como una operación, como ellos mismos se han hecho como una traqueotomía y se han metido en lo que es en la tráquea una especie como de silbato fabricado con un hueso, y entonces claro, no pueden hablar, pero cuando emiten un sonido, o sea, van como a gritar, el sonido sale del cuello y emiten como un alarido, como una especie de silbido, pero brutal, como un silbido de lo que es brutal, sobre todo como el líder del grupo, que es el que tiene los huesos de jabalí, hace un sonido ahí súper fuerte con estos huesos, lo ves, que parece el depredador, pero largo, el tío ahí con los huesos aquí enganchados, o sea, unos aspectos terroríficos, inhumanos. Y la película es es brutalísima. Cuando los atacan la primera vez, que capturan al sheriff y al ayudante del sheriff, al otro tipo, como que le lanzan una flecha y le cortan la mano. Entonces el tipo le dice que se vayan, y que se queda allí para matar a los que puede. Dice, déjame algo de dinamita para ver si puede a lo mejor inmolarse y matar a algunos indios que se acerquen a él.
O sea, va a sacrificar su vida porque tampoco él dice, soy demasiado vanidoso para vivir como un tullido, para vivir con la mano cortada. Entonces vemos como también se acerca uno de los indios, logra disparar, mata a uno, pero hay otro que le lanza un hacha y se lo carga. Luego a estos tipos se los llevan a unas cuevas, que esta tribu vive en unas cuevas. En las cuevas tienen como unas celdas con barras que han hecho de barrotes de madera, y ahí tienen viva, en realidad sigue viva, la mujer de Patrick Wilson, el ayudante, al otro tipo que han cogido, que por culpa de David Arquette, de este bandido, por culpa de él ha sido por lo que han secuestrado a esta mujer y a este hombre, son caníbales, al tipo se lo han comido. Ha sido el que ha profanado el cementerio indio, por lo tanto ha sido el que lo siguieron hasta ese pueblo y capturaron a esta gente, por eso, porque también son caníbales y se alimentan de personas. A todo lo que se pierde por la zona lo secuestran y como en las colinas tienen ojos, pues se lo zampan. Entonces han cogido a se lo han comido, y también al ayudante del sheriff, al chico de la cuadriza no, porque era negro, y entonces simplemente lo han matado y lo han dejado allí. Y a la chica no sabemos si la quieren también para procrear, porque dice que hay 12 machos, o sea 12 hombres, y solamente 2 hembras, pero que las tienen mutiladas. Y luego vemos una escena súper grotesca que tienen a 2 mujeres que tienen las piernas cortadas, tienen como 2 muñones en las rodillas, tienen como dos astillas de madera gordas clavadas en los ojos, o sea que no ven, y embarazadas y todas cubiertas de barro. Una escena súper grotesca. O sea, son solamente recipientes para tener a los hijos. O sea, pero ¿cómo se pueden mantener relaciones con personas y con ciegas? O sea, solamente viven para parir. Las alimentarán, las embucharán y solamente viven para parir, porque no pueden andar, no se pueden mover, no ven. ¿Y cómo pueden acostarse con eso, ¿no? Con un tío ahí que le faltan las 2 piernas, con las astillas ahí en los ojos, todo cubierta de barro, las tienen como recipientes. O sea, más vale morir que esa vida. No pueden ni siquiera criar a sus hijos, los criarán los hombres, porque ellas están ciegas y mutiladas. O sea, una escena realmente aberrante también por lo que conlleva, por tener a una persona viviendo así, una persona viviendo sin visión, sin poder moverse, solamente para comer y para parir, comer y parir. Cuando ya se haga vieja y no pueda parir, seguramente la matarán y se la comerán. Por eso decía el tipo, dice, se comen hasta sus madres, el otro indio. Y a esta chica no sabemos si su destino, al ser mujer, será también el de procrear, porque cuando se la hagan mayores, esas 2 mujeres necesitarán otras para procrear. O sea que puede ser que el destino de ella sea el de procrear. Cogen al ayudante del sheriff para matarlo, lo desnudan y cogen y lo ponen boca abajo, le abren las piernas desnudo y con el hacha empiezan a partirlo por la mitad, pero que primero le arrancan la cabellera, pero que se ve súper explícito. Y luego lo parten por la mitad con un hacha, pero que se ve súper explícito como lo van partiendo, como se caen todas las tripas, parece que estén ahí matando un cerdo. O sea, brutal, tiene unas escenas realmente brutales. Ahí ya ves cómo cambia de tono la película, cambia totalmente de tono. Al final Patrick Wilson se recupera, el que tenía menos posibilidades de rescatarlos, porque ya se daban por perdidos, y el que era mejor, más hábil con las armas, está muerto, ha sido el primero en morir. Han capturado al sheriff, al ayudante. El único que queda vivo es el que tiene la pierna mal, que apenas puede llegar, pero bueno, al final se recupera, poco a poco va llegando hasta el terreno, y coge y con la astucia, lo que dijo Carl Russell, si ganamos tiene que ser por la astucia, que es lo único, la inteligencia es lo único que tenemos por encima de ellos. Entonces logra cargarse a un par de estos indios y entonces ve que tiene algo en el cuello y con un cuchillo le corta lo que es esa parte de la tráquea y saca ese hueso. Entonces con ese hueso silba, atrae a los otros, haciendo ver como que es uno de ellos que los está llamando, y así los va matando. Y al final, poco a poco, pues logra rescatar a los que tienen prisioneros. Los que tienen prisioneros intentan matarlos con el opio, porque se habían llevado parte de esa tintura de opio para, si había algún herido, pues poder curarlo, porque esto es como una anestesia que tenían. Y entonces lo echan en la cantimplora y le dicen, vamos a ver si nos quitan la cantimplora, haciendo como que nos peleamos para beber, para que se la beban ellos, y a ver si así les pega una sobredosis y se mueren, o por lo menos se quedan durmiendo. Pero solamente beben 3 de ellos. Uno bebe mucho, dice, la chica que era enfermera, dice, se morirá. El otro que ha bebido bastante no morirá, pero se quedará inconsciente. Y hay otro que apenas ha bebido, de ese no notará nada. Claro, cuando se dan cuenta de que les cogen, por supuesto, la petaca, cuando ven que ellos quieren beber, hacen como que quieren beber para que ellos vean que es algo bueno y se la quieran quitar. Cuando se la quitan y beben estos 3, pues se dan cuenta de que uno de ellos ha muerto. Y dice, joder, esto es porque nos han engañado con la petaca. Los tipos pues también piensan. Y los sacan a Carl Russell, le cortan aquí, le hacen un tajo en la barriga, con la petaca que le han puesto en una hoguera que tienen ahí, ardiendo, se la meten dentro ardiendo,
y luego le cogen la escopeta que tiene una Winchester y le disparan en el brazo. ¿Qué pasa? Que luego quieren dispararle en los genitales, pero la escopeta no dispara porque no saben recargarla. Sin embargo, mirando la escopeta el indio, así probando, hace así y la recarga sin querer y ve que dispara. Entonces ella se da cuenta, dice, hago así y eso significa que recarga y puedo disparar más veces. Y coge ya y le dispara en el pecho. Entonces sabemos que Kurt Russell va a morir. En ese momento entra Patrick Wilson, se carga a este indio, le dispara y lo deja herido. El Kurt Russell le coge esta tomahawk de huesos, este hacha hecha como con la calavera de un animal, y empieza a darle golpes en la cabeza hasta que lo decapita, le corta la cabeza al jefe de los indios. Entonces le preguntan a la chica al Patrick Wilson, que cuántos ha matado. Le dice, pues he matado a tantos números. Dice, pues quedan 3. Según los que ha contado la chica, que habían 12, pues dice, bueno, pues este que ha muerto, el otro que ha muerto también, si Patrick Wilson ha matado a tantos, si el otro que murió también ha matado tanto, bueno, pues al final hacen un cálculo y dicen, pues quedan 3. Y entonces le dice el Kurt Russell, dice, iros porque yo no voy a sobrevivir, dice, yo estoy muerto, entonces lo único que vais a hacer es voy a retrasaros el camino y para morirme, entonces voy a tener que llevarme un ratico a cuestas para tener que morirme, por lo tanto se van, sobrevive el ayudante del sheriff y el sheriff, el propio sheriff que tiene su mujer esperándole, por el deber que tiene de justicia, por su cargo, ha ido allí y ha ido para morir, pero él sabía que era una de las posibilidades y se despidió de la mujer y lo que le dice al hombre, dice, despídeme de mi mujer y yo saludaré a la tuya, porque la mujer del hombre está anciano, de su ayudante está muerta, dice, yo saludaré a la tuya porque voy a morir. Y entonces cuando se van oyen 3 disparos. 3 disparos significa que ha matado a los 3 indios que quedaban y él pues ya morirá en esa cueva, y ahí finaliza la película. O sea, una película realmente buenísima, unas grandes interpretaciones, una película que combina muy bien el terror con el western en el tramo final, siendo un western casi toda la película, exceptuando el principio, que es una película de terror. O sea, conforme comienza vemos las intenciones, al cortar el cuello vemos que va a ser una película muy salvaje, pero muy salvaje en el principio y en el final. Y el comienzo, si es una película de terror, pasa a ser un western, con un trabajo de personajes muy bueno, que hace que empatices con ellos, y que empatices en el tramo final, que entra de lleno en el terror, aun teniendo partes de western, entre de lleno en esa fluidez, en esa mezcla muy fluida de terror y western, un terror muy salvaje, un terror brutal, que hace que sufras por los personajes que les has cogido cariño y que has empatizado con ellos durante ese trayecto que han hecho durante toda la película. Película buenísima que yo recomiendo al 100%. Bon Tomahawk. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.